El refuerzo negativo no se debe confundir con el castigo. Los refuerzos negativos suprimen, reducen o eluden estímulos desagradables, mientras que el castigo es la presentación de un estímulo molesto, como una descarga eléctrica, o la supresión de un estímulo positivo, como desconectar el teléfono de un adolescente. Un refuerzo negativo refuerza una respuesta, un castigo no. Aunque el castigo no refuerza una respuesta, tampoco tiene por qué debilitarla. Skinner estaba de acuerdo con Thorndike en que los efectos de un castigo son menos previsibles que los de un premio. La conducta humana y animal se puede controlar mejor con refuerzos positivos y negativos que con castigos. Los efectos del castigo no son los contrarios de los efectos del refuerzo. Cuando se controlan estrictamente las contingencias de refuerzo, la conducta se puede determinar y predecir de manera exacta. Con el castigo, sin embargo, tal precisión no es posible. La causa de esta discrepancia es sencilla. El castigo, por lo general, se impone para impedir que las personas actúen de una manera determinada. Si resulta eficaz, las personas dejan de actuar de esa forma, pero la necesidad de actuar no desaparece. Sus actos no se pueden predecir con exactitud porque el castigo no les indica lo que deben hacer, solo reprime la tendencia a actuar de una manera no deseada. Por consiguiente, un efecto del castigo es reprimir una conducta. Por ejemplo, si un niño molesta a su hermana menor, sus padres pueden obligarlo a que deje de hacerlo dándole un azote, pero lamentablemente este castigo no mejorará la actitud hacia su hermano. Solo la reprimirá temporalmente o en presencia de los padres. Otro efecto del castigo es el condicionamiento de un sentimiento negativo por la asociación de un estímulo desagradable intenso con la conducta que está siendo castigada. En el ejemplo mencionado, si el dolor del azote es lo bastante fuerte, instigará una respuesta: gritar, retraerse o atacar, que es incompatible con la conducta de molestar a un hermano menor. En el futuro, cuando el niño piense en molestar a su hermana menor, este pensamiento podría provocar una respuesta condicionada clásica, como miedo, ansiedad, culpa o vergüenza. Esta emoción negativa sirve para impedir que se repita la conducta no deseada, pero no le ofrece una instrucción positiva al niño. Una tercera consecuencia del castigo es la propagación de sus efectos. Todo estímulo asociado con el castigo podría reprimirse o evitarse. En este ejemplo, el niño puede aprender a evitar a su hermana menor, a mantenerse alejado de los padres o a tener sentimientos negativos hacia el azote o el lugar de donde se produjo. La consecuencia de ello es que el niño desarrolla una conducta desadaptativa con su familia. Sin embargo, esta conducta cumple el objetivo de evitar un castigo futuro. Skinner reconoció que los mecanismos de defensa freudianos clásicos son medios efectivos para evitar el dolor y la ansiedad derivada. La persona castigada puede fantasear, proyectar sentimientos sobre los demás, racionalizar conductas agresivas o desplazarlas hacia otras personas o animales. El castigo tiene varias características en común con el refuerzo. Igual que hay dos tipos de refuerzos, positivo y negativo, también hay dos tipos de castigo. El primero requiere la presentación de un estímulo desagradable. El segundo conlleva la supresión de un refuerzo positivo. Un ejemplo del primero sería el dolor que sentimos al caer cuando caminamos demasiado rápido. Un ejemplo del segundo es la imposición de una multa a un motociclista por conducir demasiado rápido. El primer ejemplo se debe a un hecho natural, el segundo se debe a la intervención humana. Estos dos tipos de castigo revelan una segunda característica común al castigo y al refuerzo. Ambos pueden deberse a causas naturales o a una imposición humana. Por último, tanto el castigo como el refuerzo son medios para controlar la conducta, ya sea voluntariamente o por casualidad. Obviamente Skinner prefiere el control voluntario.
El alimento es un refuerzo para los humanos y los animales porque suprime una situación de privación. Pero, ¿cómo puede actuar como refuerzo el dinero que no tiene capacidad para suprimir directamente una situación de privación? La respuesta es que el dinero es un refuerzo condicionado. Los refuerzos condicionados, a veces llamados refuerzos secundarios, son estímulos del entorno que no tienen poder de satisfacción por su propia naturaleza, pero llegan a tenerlo porque se asocian con refuerzos no aprendidos o primarios como el alimento, el agua, el sexo o el bienestar físico. El dinero es un refuerzo condicionado porque se puede intercambiar por una gran variedad de refuerzos primarios. Además, es un refuerzo generalizado porque se asocia con más de un refuerzo primario. Skinner identificó 5 refuerzos generalizados importantes para el comportamiento humano: atención, aprobación, afecto, sumisión de los demás y dinero. Cada uno de ellos se puede usar como refuerzo en diversas situaciones. La atención, por ejemplo, es un refuerzo condicionado generalizado porque se asocia con refuerzos primarios como el alimento y el contacto físico. Cuando damos de comer o agarramos por brazos a un niño, también le estamos dando atención. Cuando el alimento y la atención se presentan juntos en varias ocasiones seguidas, la atención se convierte en un refuerzo por el proceso de condicionamiento de respuesta, o sea, el condicionamiento clásico. Los niños y también los adultos se esforzarán por conseguir atención sin esperar recibir alimento o contacto físico. De forma similar, la aprobación, el afecto, la sumisión de los demás y el dinero adquiere un valor de refuerzo generalizado. La conducta se puede determinar y las respuestas se pueden aprender con refuerzos condicionados generalizados como único refuerzo. Toda conducta que va seguida inmediatamente por la presentación de un refuerzo positivo o la supresión de un estímulo desagradable tiende a producirse con más frecuencia en ocasiones posteriores. La frecuencia de esta conducta, sin embargo, depende de las condiciones bajo las cuales tuvo lugar el aprendizaje y más concretamente de los diversos patrones de presentación del refuerzo. El refuerzo puede presentarse como un patrón continuo o intermitente. Con el patrón de presentación continuo, el organismo recibe un refuerzo para cada respuesta. Este tipo de patrón aumenta la frecuencia de una respuesta, pero representa un uso ineficaz del refuerzo. Skinner prefería los patrones intermitentes, no solo porque hacen un uso más eficaz del refuerzo, sino también porque producen respuestas más resistentes. Los patrones intermitentes se basan en la conducta del organismo o en el tiempo transcurrido. Se pueden presentar a un ritmo fijo o variable, según un plan aleatorio. Förster y Skinner identificaron diversos patrones de presentación de refuerzos, pero los 4 patrones de presentación intermitente son con ratio fijo, con ratio variable, a intervalos fijos y a intervalos variables. Con un patrón de presentación con ratio fijo, el organismo recibe un refuerzo intermitente según el número de respuestas que produzca. El ratio hace referencia a la proporción respuesta-refuerzos. Un investigador puede decidir premiar a una paloma con una bolita por cada 5 picotazos que dé en un disco. La paloma estará condicionada a un ratio fijo de 5/1. Casi todas las frecuencias de refuerzo empiezan con un patrón continuo, pero el investigador puede pasar de un refuerzo continuo a un refuerzo intermitente. Los patrones con un ratio fijo muy elevado, como 200/1, deben partir de un ratio de respuestas bajo y pasar gradualmente a un ratio superior. Una paloma puede estar condicionada para trabajar de manera prolongada y con rapidez a cambio de una bolita de comida, siempre que haya sido reforzada previamente a ratios inferiores. Técnicamente, casi ninguna escala salarial para humanos se rige por un ratio fijo o algún otro patrón, porque los trabajadores por lo general no parten de un patrón continuo de refuerzo inmediato. Una aproximación a un patrón de ratio fijo sería el caso de un albañil que recibe una cantidad de dinero fija por cada ladrillo que coloca. Con un ratio fijo,
el organismo recibe un refuerzo después de cada número de respuestas. Con un patrón de presentación de ratio variable, recibe un refuerzo después de una medida de respuestas. De nuevo, el aprendizaje debe comenzar por un refuerzo continuo, seguir con un número de respuestas bajo y luego pasar a un ratio de respuesta superior. Una paloma que recibe un premio por una media de cada 3 respuestas puede pasar a un patrón de ratio 6 y luego de ratio 10, etc. Pero la media de respuestas se debe aumentar de manera gradual para evitar la extinción de las mismas. Cuando se alcanza una media alta, como un ratio de 500, las respuestas se hacen muy resistentes a la extinción. Para los humanos, un ejemplo de ratio variable sería jugar en una máquina tragamonedas. La máquina está configurada para soltar monedas a un ratio determinado, pero este ratio debe ser flexible o variable para evitar que los jugadores puedan prever en qué momento exacto caerán las monedas. Con el patrón de presentación a intervalos fijos, el organismo recibe un refuerzo después de la primera respuesta en un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, IF5 indica que el organismo es premiado por la primera respuesta que produzca cada 5 minutos. El trabajo remunerado mediante un salario o paga se aproxima a un patrón de intervalos fijos. El pago tiene lugar cada semana, cada 2 semanas o cada mes, pero este patrón de pago no es estrictamente de intervalos fijos. Aunque las plataformas suelen mostrar un mayor esfuerzo hacia el final del intervalo, la mayoría de los trabajadores distribuyen sus esfuerzos de manera prácticamente uniforme, en lugar de pasarse la mayor parte del tiempo sin hacer nada y trabajar mucho al final del periodo. Esta situación se debe, en parte, a la presencia de factores como supervisores, amenazas de despido, promesas de promoción o refuerzos generados por el propio trabajador. En un patrón de presentación a intervalos variables, el organismo recibe un refuerzo después de lapsos de tiempo aleatorios o variables. Por ejemplo, un intervalo variable de 5 significa que el organismo recibe un refuerzo después de intervalos de duración aleatoria, cuya duración media es de 5 minutos. Este patrón genera más respuestas por intervalo que los patrones a intervalos fijos. Para los humanos, el refuerzo lo suele generar el esfuerzo del individuo, más que el paso del tiempo. Por este motivo, los patrones con ratio son más comunes que los patrones a intervalos, y los patrones a intervalos variables son probablemente los menos comunes de todos. Una vez aprendidas, las respuestas pueden desaparecer de 4 causas. Primero, se pueden olvidar con el paso del tiempo. Segundo, se pueden perder debido a la interferencia con un aprendizaje previo o posterior. Tercero, pueden desaparecer debido a un castigo. Y la cuarta causa de la pérdida del aprendizaje es la extinción, que se define como la tendencia de una respuesta adquirida previamente a hacerse cada vez más débil debido a la ausencia de refuerzo. La extinción operante se produce cuando un investigador aplaza de manera consistente el refuerzo de una respuesta perdida previamente hasta que la probabilidad de esa respuesta se reduce a 0. La rapidez con que se produce la extinción operante depende en gran medida del patrón de presentación del refuerzo con el que se produjo el aprendizaje. Comparada con las respuestas adquiridas con un patrón de presentación del refuerzo continuo, la conducta aprendida con un patrón intermitente es mucho más resistente a la extinción. Con patrones intermitentes, Skinner observó nada menos que 10.000 respuestas no reforzadas. Esta conducta parece perpetuarse a sí misma y es prácticamente indistinguible de la conducta funcionalmente autónoma, concepto sugerido por Gordon Allport. En general, cuanto mayor es el número de respuestas por refuerzo, menor es la velocidad de extinción, y cuanto menor es el número de respuestas que un organismo debe producir o cuanto mayor es el tiempo que transcurre entre refuerzos, más rápida será la extinción. Esta conclusión sugiere que los halagos y otros refuerzos deberían usarse con moderación en niños en edad de aprendizaje. La extinción raras veces se aplica de manera sistemática al comportamiento humano fuera de las terapias o las técnicas de modificación de la conducta.
Casi todos vivimos entornos relativamente imprevisibles donde el aplazamiento metódico del refuerzo es prácticamente inexistente. Por tanto, muchas de nuestras conductas se mantienen durante un largo periodo de tiempo porque son reforzadas de manera intermitente, aunque la naturaleza de ese esfuerzo puede ser de difícil comprensión para nosotros. Suscríbanse.